¿Alguna vez has navegado por Internet y te has topado con alguien que usa la palabra esquizo para describir un video extraño o un comportamiento errático? Hoy en día, el término se ha convertido en un meme, en una forma rápida de etiquetar lo que no entendemos o lo que nos parece inquietante. Pero la realidad clínica es mucho más profunda, más seria y, honestamente, mucho más humana de lo que dictan las redes sociales. Hoy vamos a descubrir qué significa realmente vivir dentro del espectro de la esquizofrenia según los criterios científicos más estrictos. Quédate, porque lo que vamos a desglosar hoy no solo va a desmentir muchos mitos, sino que te dará una visión real de cómo el DSM-5 entiende esta condición. Antes de sumergirnos en los detalles, una nota de vital importancia. Este video tiene fines exclusivamente educativos. La psicosis es un tema complejo y delicado, y solo un profesional de la salud mental puede realizar un diagnóstico real tras una evaluación exhaustiva. No uses esta información para ponerte una etiqueta a ti mismo ni para estigmatizar a los demás. Úsala como una herramienta para comprender la complejidad de nuestra mente. Por cierto, un pequeño consejo de salud visual antes de empezar. Si notas que el brillo de estas ilustraciones o el fondo blanco cansa tu vista, te recomiendo activar el modo noche en tu dispositivo o ajustar la calidez de la pantalla. Queremos que esta experiencia de aprendizaje sea tan cómoda para tus ojos como interesante para tu mente. La esquizofrenia no es tener múltiples personalidades, ni es simplemente estar loco. Es un mosaico de síntomas que afectan la percepción, el pensamiento y las emociones de manera persistente. En los próximos minutos desglosaremos una checklist detallada de señales, aprenderemos a diferenciar un brote psicótico de otras condiciones y veremos qué requisitos de tiempo e impacto exige la ciencia para que sea considerado un rasgo clínico. Vamos a comenzar con nuestra checklist de señales basada estrictamente en el DSM-5. Mientras escuchas, intenta dejar de lado las películas y los memes y enfócate en los criterios clínicos oficiales. Señal número 1. Los delirios. No son simples sospechas o desconfianza. El DSM-5 los define como creencias fijas que no cambian incluso cuando hay pruebas claras en contra. Por ejemplo, el delirio de persecución, donde la persona está convencida de que una organización secreta la vigila a través de los electrodomésticos. O el delirio de grandeza, creyendo que se tiene un poder divino. ¿Has sentido alguna vez que hay una verdad oculta que solo tú ves y que nadie puede convencerte de lo contrario? Señal número 2. Las alucinaciones. Son percepciones que ocurren sin que haya nada externo que las provoque. En la esquizofrenia, las más comunes son las auditivas. No es un pensamiento, es escuchar una voz tan real como la mía, que a veces comenta lo que haces o te da órdenes. ¿Alguna vez has escuchado o visto algo que los demás juran que no está ahí, de forma persistente y clara? Señal número 3. El pensamiento y el habla desorganizados. Se nota cuando la persona habla. Puedes empezar contando qué desayunaste y terminar hablando de la mecánica cuántica o de un recuerdo de la infancia, perdiendo el hilo conductor por completo. A veces, las palabras se mezclan de forma que no tienen sentido lógico para el que escucha. ¿Te han dicho a menudo que es extremadamente difícil seguir el hilo de lo que intentas explicar? Señal número 4. Comportamiento motor muy desorganizado o anómalo. Esto incluye desde una agitación infantil impredecible hasta la catatonia. La catatonia es cuando la persona se queda en una postura rígida sin reaccionar al entorno, a veces por horas. También puede manifestarse vistiendo ropa inapropiada para el clima, como 3 abrigos en un día de calor extremo. ¿Has sentido que pierdes el control sobre cómo reacciona tu cuerpo ante el entorno? Señal número 5. Los síntomas negativos. Esta parte es vital y mucha gente la olvida. Se refiere a lo que la persona pierde. Por ejemplo, la abulia, que es una falta total de iniciativa para realizar actividades cotidianas. No es flojera, es que el motor interno para ducharse, trabajar o socializar se ha apagado. ¿Sientes una falta de motivación tan profunda que te impide realizar incluso las tareas más básicas del día?
Señal número 6. Expresión emocional disminuida. También se conoce como aplanamiento afectivo. La cara no se mueve, no hay contacto visual y el tono de voz es monótono. Alguien te cuenta algo muy alegre o muy triste y tu respuesta exterior es la de una estatua. ¿Te han comentado que tu cara o tu voz no parecen reflejar lo que realmente estás sintiendo por dentro? Espera un segundo. Es fundamental no confundir la psicosis con la esquizofrenia sin analizar el contexto. El DSM-5 es muy claro sobre cuándo no debemos usar este diagnóstico. Primero, no es por consumo de sustancias. Si alguien escucha voces o tiene delirios solo cuando está bajo los efectos de drogas como el cannabis, la cocaína o incluso por abstinencia de alcohol, los criterios clínicos oficiales prohíben diagnosticarlo como esquizofrenia. El síntoma debe ser independiente de químicos externos. Segundo, no es por otra afección médica. Un tumor cerebral, una infección grave o ciertos problemas metabólicos pueden causar alucinaciones. Por eso, los médicos siempre deben descartar que no haya una causa física directa antes de concluir que el origen es mental. Tercero, el trastorno esquizoafectivo. A veces los síntomas psicóticos vienen acompañados de depresión mayor o de episodios de manía. Si los síntomas de ánimo son predominantes, el diagnóstico cambia. El DSM-5 busca la precisión para que el tratamiento sea el correcto. Cuarto, el estigma de la peligrosidad. Es un mito alimentado por el cine. El manual clínico no dice que estas personas sean violentas por naturaleza. De hecho, estadísticamente, son mucho más propensas a ser víctimas de violencia que a provocarla. La confusión y el miedo suelen ser sus emociones predominantes, no la agresividad. Llegamos a la parte donde la ciencia se pone estricta. ¿Qué debe pasar para que un profesional confirme este diagnóstico según el DSM-5? Condición 1. El número de síntomas. Se necesitan al menos 2 de las señales que vimos antes durante un periodo de un mes. Pero ojo, al menos uno de esos síntomas tiene que ser obligatoriamente delirios, alucinaciones o habla desorganizada. Condición 2. El factor tiempo. Este es el punto más importante de los criterios clínicos oficiales. Los signos continuos del trastorno deben persistir durante al menos 6 meses. Esto incluye el mes de síntomas activos y otros meses donde quizás solo hay síntomas negativos o creencias extrañas más leves. La esquizofrenia no es algo que dura un fin de semana. Condición 3. El impacto funcional. El manual dice que durante una parte significativa del tiempo, el nivel de funcionamiento en áreas como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado personal debe estar muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio de los síntomas. El trastorno se define por cómo rompe tu capacidad de vivir tu vida como antes. Condición 4. Exclusión del autismo. Si hay antecedentes de un trastorno del espectro autista en la infancia, el diagnóstico de esquizofrenia solo se añade si hay delirios o alucinaciones notables durante al menos un mes. Una pregunta para la reflexión, basada en lo que el DSM-5 sugiere. Si la percepción de la realidad es algo que ocurre dentro de nuestro cerebro, ¿cómo podemos estar seguros de que es real y qué es un síntoma si no buscamos una mirada objetiva externa? Entender la esquizofrenia es el primer paso para reemplazar el miedo por la empatía y los memes por la medicina. No es una condena, es una condición que con el apoyo adecuado y la ciencia de nuestro lado se puede gestionar. Resumamos los puntos clave que hemos aprendido hoy de los criterios clínicos oficiales. 1. La esquizofrenia incluye síntomas positivos, como alucinaciones, y negativos, como la falta de iniciativa. 2. Los delirios son creencias fijas que no ceden ante la lógica o la realidad. 3. Es obligatorio que los signos del trastorno duren al menos 6 meses. 4. No debe ser causado por el uso de sustancias o enfermedades físicas. 5. El diagnóstico profesional es el único que puede ver el cuadro completo y ofrecer un camino real de mejora.
Si sientes que tu percepción del mundo está cambiando de forma extraña, si escuchas cosas que otros no, o si los pensamientos de conspiración te impiden dormir, busca ayuda profesional de inmediato. No estás solo en esto, y hay equipos médicos preparados para ayudarte a recuperar el equilibrio. Coméntame abajo, ¿sabías que los síntomas negativos, como la falta de expresión, eran tan importantes para el diagnóstico como las alucinaciones? ¿Habías usado el término esquizo sin conocer su carga clínica real? Gracias por acompañarme en este análisis responsable y por cuidar tu salud mental. No olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos en el próximo video para seguir descifrando los misterios de nuestra mente. Hasta la próxima.